Bueno, entonces vamos a trabajar con archivos ahora. Primero, como siempre solemos hacer, vamos a ver un resumen de la parte 1 que vamos a trabajar de archivos y después ejemplificarlo, ¿sí? El resumen, la idea es que como que los introduzcan en el tema, pero sin ir a la parte técnica, por así decirlo, a la parte más detallada. Entonces, si podemos decir que es un archivo, son bytes almacenados, ¿sí?, en un dispositivo. Y tiene que tener un nombre que lo identifique, ¿sí? Esa es como la definición más básica que podríamos dar de archivos. Bytes en un dispositivo, ya sea en el disco rígido, en un pendrive, en donde sea, y tiene un nombre identificatorio, ¿bien? Y después podríamos clasificarlos por una serie de características. O sea, un archivo se puede separar en archivos de sistema, archivos ejecutables, y los que vamos a trabajar nosotros, archivos de datos, ¿sí? Si bien todos podría ser la misma cuestión, conjunto de bytes, pero un archivo de sistema es un archivo que el usuario común no está modificando, ¿sí? No es algo que cambie habitualmente, ¿no? Por ejemplo, drivers o bibliotecas del sistema operativo, archivos de configuración del sistema operativo, eso no es algo que se maneje o se modifique habitualmente. Archivos ejecutables, pues la característica es que están en un código máquina que se pueden correr y van a resolver algo, ¿sí? Y archivos de datos son archivos auxiliares de estos archivos ejecutables que contienen cierta información. Dentro de los archivos de datos, que son los que vamos a trabajar, vamos a tener, están desde una planilla de cálculo hasta un PDF, hasta un archivo de clientes que creamos nosotros para nuestro programa, ¿sí? Entonces, estos tipos de archivos van a tener una serie de características para que nosotros podamos utilizar, ¿sí? Características y reglas a cumplir, ¿bien? Pero primero tienen una estructura o formato específico, ¿sí? Y ciertos programas van a poder tener la capacidad de crearlos o de visualizarlos, ¿sí? O de editarlos, por ejemplo, ¿sí? Nosotros no sé, con Excel podemos abrir una planilla de cálculo que tiene un formato específico, ¿sí? Tiene una estructura específica que Excel la entiende y LibreOffice la entiende y nos permite abrir una existente, crear una nueva, ver una que hayamos creado. Bueno, lo mismo va a pasar con, por ejemplo, un archivo de clientes, ¿bien? Ahora, para poder crear un archivo de datos binarios, que es lo que vamos a trabajar nosotros, hay que cumplir por lo menos estos 3 requisitos que se enumeran ahí, ¿sí? Primero, los registros van a tener que tener una longitud fija. Registros de longitud fija. Después, registros tienen que poder ser identificados por un único valor irrepetible en el archivo, ¿sí? Este único valor puede ser un solo atributo o un conjunto de atributos, dependiendo del caso. Si es un único atributo, o sea, un solo campo de nuestro objeto, entonces nosotros vamos a garantizar, con las herramientas que tenemos, de que en el archivo ese valor no se pueda repetir. Porque si se puede repetir, después vamos a ver que nos trae un montón de problemas. Y en base a lo anterior, entonces, un archivo no tendría que tener 2 registros iguales nunca, ¿sí? Sería un desperdicio de información que yo tenga exactamente 2 o más registros con exactamente la misma información, ¿sí? Bueno, entonces si queremos representar o hacer una clase o un archivo de docentes a partir de una clase docente, ¿bien? ¿Qué les parece que podría ser ese valor único e irrepetible que identifique a cualquier docente en un archivo? Número de legajo. Bueno, bien, Facundo, podría ser el número de legajo, ¿no? Cuando uno trabaja en una institución, en una empresa, lo que sea, es muy común que se dé de alta
en recursos humanos y se le asigne un legajo. Ese número de legajo no se repetiría y sería como lo que lo identifique. ¿Algún otro más? Analía dice DNI, perfecto. El DNI, me parece que en Argentina es DNI y género, ¿no? Puede ser. Pero bueno, para simplificarlo, el número de DNI sería un valor único y repetible. No debería haber dos personas con el mismo número. ¿Bien? Ese sería otro ejemplo. El quill podría ser, exactamente. Y si no hay nada natural de la vida real que se nos ocurra, siempre está el viejo y confiable, como puso José, ID. Generar nosotros un código. Esperen que no sé si se escucha el ruido, pero ahí estamos. Generar nosotros nuestro propio código y asegurarnos de que ese código no se repita nunca en el archivo, ¿sí? Entonces, de esa manera, por lo menos un campo nos sirve como, como índice, como valor de comparación no repetible, o sea, único. ¿Bien? Si surge uno de la vida real, como el legajo, el DNI, el quill, perfecto, se puede usar eso. Y si no, podría ser un ID inventado por nosotros. Por ejemplo, si tenemos un sistema que es un carrito, un food truck, ¿sí? Que no me sale en castellano, ¿cómo sería un carrito de comidas? Probablemente no haya un ID ahí. ¿Cuál es el ID? No tiene. Entonces nos inventamos nuestro propio ID. Entonces el ID 1 es hamburguesa, el ID 2 es pancho, el ID 3 es hamburguesa con queso, y así. ¿Se entiende? Porque no hay uno que naturalmente sea lo que sería el valor único, ¿bien? Y no les recomiendo nunca que el valor único sea el nombre. En este caso, el nombre de la comida. No estaría bien, ¿sí? No sería correcto. Y mucho menos si estamos hablando de gente, de docentes, o de alumnos, de lo que sea, que ese valor único y repetible sea el apellido y el nombre. Estaría muy mal. ¿Bien? Claro. Por ejemplo, uno dice, no se puede repetir la combinación de apellido y nombre entre los estudiantes. ¿Y por qué no? De hecho, pasa. Y dice, pero tenés el apellido y además tiene que coincidir el nombre y probablemente el segundo nombre. ¿Va a pasar eso? Sí, pasa. De hecho, nos ha pasado. Sí, justo te iba a decir, nos pasó un montón de veces. De apellido, primer nombre y segundo nombre se repetía. Y le teníamos que, prácticamente lo identificamos por el legajo, porque no había manera, ¿sí? Salvo que, bueno, cuando tenés frente a frente, pero cuando tenés que representar quién es, no nos servía ni el apellido, ni el nombre, ni el segundo nombre en su conjunto. O sea que siempre tiene que ser por ahí un código, ¿sí? Algo numérico o alfanumérico, ¿bien? No una descripción, no algo descriptivo como el nombre o algo así, ¿bien? Bueno, sigo acá. Si se entendió eso, es importante. ¿Y qué les parece que es registro de tienen que tener longitud fija? Ahí pondré un asterisco porque podría pasar, si nos la rebuscamos, de que no tengan longitud fija, pero preferentemente hay que tratar de cumplir eso. Bueno, tiene que ver con un poco de lo que están diciendo ahí todos. Lo que dice Máximo, de antemano sabés la capacidad que ocupa un registro a la hora de guardarlo, ¿sí? Por ejemplo, un registro de docentes ocupa en memoria 200 bytes, por dar un ejemplo. Entonces, si yo guardo un registro al archivo, estaría guardando 200 bytes de información. Y el siguiente, 200 bytes. Y el siguiente, 200 bytes, y así. Y eso se da también, por lo que dice Facundo, que yo tengo ya la determinada cantidad de campos de antemano que va a tener el objeto a guardar, el registro a guardar. Entonces, esa conjunción de campos, esa suma de bytes de cada tipo que yo voy definiendo cuando creo la clase, va a terminar dando cuánto es el tamaño del registro de mi objeto, que es el que voy a guardar en el disco. ¿Bien? Entonces, y acá obviamente, ¿no? Si yo tengo un archivo de clientes, en el archivo de clientes, aunque suene una pavada y una redundancia, van clientes. No va cliente, una venta, un proveedor, otro cliente, 5 ventas, porque ese archivo después no lo recorre nadie.
no tiene ninguna forma, no hay manera de recorrerlo, ¿sí? Entonces, la idea es que el archivo de clientes, uno atrás del otro, vaya cada uno de los clientes que tengo en el sistema. Y si después necesito guardar proveedores, hago un archivo de proveedores aparte. Si después necesito guardar ventas, hago un archivo de ventas aparte en otro archivo, ¿sí? Esa es la idea de un poco lo de longitud fija y un poco lo de tener en un archivo una sola entidad, una sola... sí, entidad, no me sale otra palabra para representar eso. Varios objetos de una misma clase, no de diferentes clases. ¿Bien? Bueno, algo así sería como, por ejemplo, la escritura, entonces, de un archivo de datos. Podría tener una clase como la clase alumno, el legajo sería ese valor con el que después lo podemos identificar, y además tenemos apellidos, nombres y edad, imagínense, ¿sí? Después esto charlamos más adelante de si tiene sentido o no guardar la edad, pero por ahora tienen esos 4 campos, ¿bien? Cuando yo hago cargar alumno, una función global, ¿sí? O reg.cargar, que me permite cargar un alumno, imagínense un método de la clase, lo que estoy haciendo es asignando información, ¿en dónde? Bueno, ahí lo dice, ¿no? No hay mucha sorpresa. En la memoria, ¿sí? Lo estoy guardando en la memoria. Entonces, yo lo tengo en una variable, ¿sí? Que es un objeto de la clase de alumno, y está en la memoria. Yo lo que tengo que hacer es, ese conjunto de datos que está en la memoria, hacer que se guarde en el disco, vamos a decirlo así, ¿sí? En el disco rígido. Entonces, podría ser una función que se llame guardar alumno, a la cual le paso el registro y lo termine agregando al final del archivo, ¿no? Entonces, si yo llamo a este guardar alumno, estaría guardando el registro 10, ¿bien? Y esto sería como una representación gráfica, obviamente completamente simbólica, porque no tiene esta forma, un archivo, no tiene una forma de matriz o algo así. Se iría guardando, ¿no?, al final del archivo, siempre que esté creando uno nuevo, ¿no?, un nuevo registro, siempre al final del archivo, un nuevo alumno y el siguiente nuevo alumno y así. ¿Bien? Entonces, eso sería la escritura de un registro. Y luego, la lectura de un registro sería el proceso inverso. Yo tendría que poder de alguna manera decir, bueno, léeme el primer registro, léeme el segundo o el tercero o el cuarto registro, y eso me tendría que, desde el disco, desde el archivo, a la memoria, llevar la información, ¿sí? Porque es en la memoria donde yo la necesito para mostrarlo por pantalla, para comparar, no sé, la edad de la persona, o el apellido, o el nombre, ¿está bien? Entonces, la escritura es un proceso que va desde la memoria al disco, y la lectura va a ser el proceso inverso que va desde el disco a la memoria, ¿bien? Ahora, todo esto de acá de guardar alumno o leer alumno, ¿sí? Son todas funciones que nos tenemos que hacer nosotros. Obviamente no van a existir, ¿bien? Ni siquiera las funciones de archivo, ahora las vamos a ver, tienen la capacidad de decir, tráeme de tal archivo el primer registro o el 10º registro. Tampoco, ¿sí? Entonces, todo eso lo tenemos que nosotros manejar por nuestra cuenta, ¿sí? Acá se aclara, las funciones de archivo no admiten trabajar con el número de registro, ¿sí? Las funciones de archivo trabajan con cantidad de bytes, a escribir o leer, ¿bien? Y esto es algo que por ahí les va a llevar un tiempo acostumbrarse. La próxima semana vamos a ir haciendo hincapié un poco en cómo trabajar con estas cantidades de bytes y cómo movernos una cantidad de bytes determinada dentro del archivo. Pero para hoy empezar trabajando, vamos a ver las dos funciones principales, que son leer y escribir, y otras dos funciones que nos van a permitir abrir un archivo y cerrarlo. Y con esas 4 funciones vamos a poder cargar, vamos a ser docentes, cargar docentes en una lista, en un archivo, y después listarlos a todos. ¿Bien? Y la próxima semana vamos a ver cómo podemos editar uno que ya exista o borrar uno de forma lógica, ¿sí? Con baja lógica. ¿Bien? Entonces,
¿Cómo es la lectura con una función de C desde un archivo? Bueno, vamos a usar una función que se llama fread o fileRead, ¿sí? Que necesita 4 parámetros, como pueden ver ahí, y devuelve un entero. Entonces, el primer parámetro es la dirección de memoria de un objeto en donde nosotros queremos guardar la información que va a venir desde el archivo a la memoria, ¿sí? Básicamente va a ser la dirección de un objeto de la clase que es la que estamos guardando en el archivo, en este caso alumno. El segundo parámetro es cuántos bytes ocupa un registro de nuestra clase alumno. Y fíjense que eso es un número entero. Pero es un número entero que obviamente nosotros no tenemos por qué andar calculando o sabiéndolo. Entonces existe un operador que se llama sizeOf, que entre paréntesis yo le pongo el tipo de dato y me devuelve cuántos bytes ocupa ese tipo de dato en memoria y posteriormente en el archivo, ¿sí? Luego, el tercer parámetro es cuántos registros quiero leer a la vez. Lo más común es que leamos de a uno a la vez. Pero en algún contexto, por ahí yo puedo decir, léeme 10 alumnos, todos juntos. 10 alumnos a la vez, ¿sí? Podría pasar. Y el último parámetro es una variable, ¿sí? Que es un puntero file, que más adelante vamos a ver. Un puntero file es un recurso, una variable del tipo de dato file, que lo que va a permitir es saber qué archivo es el que estamos trabajando y qué método de apertura es el que se está utilizando. Por ejemplo, si abrimos un archivo para escribir, el puntero file va a saber que está abierto para escritura y así. Entonces, esos son los 4 parámetros que tenemos que recibir, ¿sí? Esto es para poder leer un registro de tamaño alumno desde el archivo apuntado por el puntero file P en la variable reg, ¿sí? Esto pasa desde el archivo a la memoria. Máximo pregunta, ¿este puntero en todo un proyecto va a ser la misma dirección de carpetas? Sí, después nosotros vamos a tener que ubicar los archivos en algún lugar de nuestras carpetas para que sea accesible, ¿sí? Y lo podamos trabajar, lo podamos recorrer, agregar, lo que sea. Entonces tenemos que sí, poder ubicarlo en algún lugar que esté siempre en el mismo lugar y fácil de acceder. Por ahí conviene hacer una carpeta que se llame datos y adentro de esa carpeta datos todos los archivos .dat, ¿sí? Todos los archivos de datos binarios que necesitemos guardar. Bien. José, sí. Estaba escribiendo cuando podía hablar. Profesor, el tercer argumento nos puede ayudar como para buscar, digamos, un registro por un campo específico, ¿verdad? O, digamos, quiero buscar No, el registro con el ID 3, por así decirlo. no. ¿O no? Este de acá, lo que nos sirve es, lo que va a terminar haciendo es como un producto entre el segundo parámetro y el tercero. Lo que va a decir es lee, imagínense, 120 bytes y uno solo de eso. O sea, un solo registro de 120 bytes. Si acá ponemos 2, van a ser 120 bytes por 2, o sea, va a leer 240 bytes. Entonces, nosotros tendríamos que asegurarnos que esto de acá tenga la capacidad de guardar 2 registros de alumno, no uno solo. ¿Bien? ¿Qué tendría que ser esto de acá para que pueda guardar 2 registros, no uno? Un vector. Un vector Sí. de 2 o más, ¿sí? Un vector de 2 o más. Entonces, acá se podrían guardar más de un alumno a la vez. Pero el FRIT de ninguna manera hace algún tipo de comparación para saber si el legajo es X o el apellido es uno u otro, ¿sí? FRIT lee una cantidad de bytes que yo le digo acá cuántos son, le digo acá dónde lo tiene que leer y le digo acá dónde tiene que ir a parar la información. Nada más. Después yo lo que tendré que hacer es
por cada registro que leo, me fijo si es el legajo que estoy buscando o si coincide con la edad que estaba comparando, ¿bien? Pero fread lo único que hace es la lectura en bytes desde un archivo a la memoria, nada más, ¿sí? Bien. Y su contraparte sería, y una cosita más, lo que nos termina devolviendo fread acá, este entero, tendría, en el caso de que salga todo bien, ser igual a este tercer parámetro, porque lo que hace es devolvernos cuántos registros se leyeron correctamente. Bien, entonces yo le digo, léeme un registro, y fread me devuelve 0, me está diciendo que de un registro que le pedí leer o de esa cantidad de bytes que pedí leer, me leyó 0 registros. Entonces yo del otro lado puedo poner un if y hacer como un mensaje de error o algo así. ¿Está bien? ¿Dónde va el nombre? Esperen porque todavía no llegamos a eso. Estamos en la parte de lectura, ahora vamos a ver escritura, pero nos falta una parte más importante que ahora que lo pienso tendría que haber estado primero, que es la apertura del archivo. ¿Sí? Así que todavía no sabemos cuál es el nombre del archivo. ¿Sí? Bien, la escritura es muy similar, fíjense, son los mismos parámetros, pero a la inversa. Ahora, reg lo que va a hacer es contener la información que yo quiero guardar y p va a contener o va a apuntar al archivo donde yo quiero que se guarde esa información. Y lo de acá es lo mismo. Va a terminar siendo cuántos bytes quiero guardar de reg en p. ¿Sí? Esto de acá no es mucho misterio. Básicamente reg va a tener que ser un objeto de tipo alumno para que esto tenga sentido. Y yo le voy a decir, desde donde empieza la dirección de memoria de este objeto, escribí en P el tamaño de alumno por 1, porque es un solo registro que quiero escribir. Y lo que va a hacer es devolverme el fwrite cuántos registros que le pedí escribir se pudieron escribir correctamente. 0 si no pudo escribir. Puede no escribir por muchas razones. Puede no escribir porque no existe el archivo, no, pero porque existe el archivo pero no tengo permisos de escritura, o existe el archivo y alguien ya lo abrió con permisos de escritura, entonces yo ya solamente tendría permisos de lectura, ¿bien? Podría pasar de que si bien el archivo existe, no lo puedo escribir, ¿bien? Ahora, en base a la pregunta de Analía, ¿de dónde sale el nombre del archivo? ¿Cómo lo puedo identificar? Bueno, así conectamos nuestro programa a un archivo, ¿sí? Creamos el puntero file, fíjense que es un tipo dato que es todo con mayúscula file, y tiene que ser un puntero, el nombre de la variable puede ser el que quieran, yo le suelo poner p por puntero seguramente, y después lo que hacemos es una función que se llama fopen, que recibe 2 parámetros. El primero es el nombre del archivo, ¿sí? Y el segundo es el modo de apertura que queremos para ese archivo. Eso lo que hace es devolver un puntero file. Si el archivo se pudo abrir correctamente, el puntero file va a tener algo distinto a null. ¿Sí? Null, como ya lo conocen, null con N-U-L-L mayúsculas. Si tiene null, el archivo no se pudo abrir. Habrá que hacer un mensaje de error para que no siga el programa. Un mensaje de error y un return, ponele, porque el programa no debería seguir. Si lo que me devuelve es algo distinto de null, yo ya tengo el archivo ahí abierto. Puedo hacer todas las acciones que necesite con ese archivo y cuando no lo necesito más, hago un fclose, que lo va a cerrar. ¿Sí? Va a liberar ese recurso para que otro proceso, otra persona lo pueda utilizar el archivo. ¿Bien? La idea es que el archivo lo tengan abierto la menor cantidad de tiempo posible. Lo abren solo cuando lo van a necesitar y después lo cierran. ¿Sí? Es un recurso escaso. Ok. Economía de recursos. ¿Cómo? ¿Sí me colgué? Sí, te había colgado, Ah, Ángel. sí, F. ¿Podrías repetirlo? Sí. El recurso escaso. Bueno, el archivo es un recurso que puede ser compartido, que está en un dispositivo de almacenamiento que puede ser lento. Piensen que
El dispositivo de almacenamiento hoy en día es un disco de estado sólido, que es muy rápido, pero tranquilamente podría haber sido un disquete. No sé si saben lo que es un disquete, pero bueno. Y un disquete es muy lento para leer y escribir, entonces no lo tienen abierto constantemente, ¿sí? En cuanto no lo necesitan más, lo cierran, ¿bien? Piensen como, no sé, cuando se van a cepillar los dientes. Cuando se van a cepillar los dientes no abren el agua y dejan que corra el agua mientras se cepillan los dientes 5 minutos. Bueno, 5 minutos parece un poco mucho para cepillarte los dientes, pero minuto y medio, 2 minutos, y el agua corriendo, ¿sí? Cierran el agua y la abren cuando la necesitan. Y si no hacen así, tratan de hacerlo porque es agua potable, ¿no? Pero no importa. No harían eso. Hacen una economía bueno, con el archivo lo mismo. No lo dejen abierto constantemente si no lo necesitan. Bueno, habíamos dicho fopen necesita identificar en el segundo parámetro con una cadena el modo de apertura. Y fíjense, estos 4 son los más comunes. WB, RB, AB y RB+. Hoy vamos a trabajar con los 2 del medio, ¿sí? Básicamente, WB lo que hace es abre el archivo para escribir, pero lo borra antes. Entonces, si yo ya tenía millones de registros en el archivo y lo abrí con WB, chau, lo borré. Ahora tiene 0 bytes. ¿Bien? Entonces, no es algo... Este es para borrar el archivo, básicamente. No es común abrirlo con este modo de apertura. RB lo abre solo para lectura. Quiere decir que no se puede escribir cuando se abre como RB. Pero obviamente se puede leer. Lo abre al principio del archivo, en el byte 0. ¿Bien? AB lo que hace es, abre como escritura, lo abre al final de todo. Quiere decir que sirve para agregar, de ahí viene la A de append. No admite modificar lo que existe, solo agrega. Y si el archivo no existe, lo crea. Hace todo eso append, ¿sí? Si no existe, lo crea. Permite agregar al final, o sea que siempre se ubica al final. Y no admite modificación. Y después, cualquier modo de apertura, si se le pone un más, lo que hace es su contraparte. O sea, RB+, lo que hace es, permite leer, pero también escribir. Bien. Entonces, si yo lo abro como RB+, puedo leer, pero si necesito y hacer un fwrite, también lo va a hacer. Va a permitir hacer un fwrite, ¿sí? Entonces yo podría abrir un archivo con modo lectura-escritura, poniendo, por ejemplo, RB+. O AB+, habría que investigar AB+, seguramente va a permitir leer también. Bien, esos son los modos aperturas. Los más comunes van a ser RB y AB, y cuando querramos modificar, RB+. Y que cuando necesitemos borrar el archivo, WB. Bien, básicamente es como un resumen de los modos de apertura. Y creo que no tengo nada más por acá. Bueno, fclose básicamente lo que hace es cerrar el archivo, ¿sí? Lo libera. Pero es importante también porque lo que hace fclose es, cuando yo hice escrituras en un archivo, confirma los datos. Cuando hago el fclose, confirma la escritura. Así que es necesario hacer el fclose. No puede quedar sin hacerse. ¿Bien? Y obviamente para hacer un fclose, primero hubo que haber hecho un fopen en ese puntero file. Si no puedo hacer un fclose de un puntero file que no fue abierto. Ahí Brian les pone la lista de los fopen. Claro, el fclose es como el listo, hacelo, confirmalo. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver unos ejemplos. Bien. Acá me imagino que tienen un montón de dudas porque esto fue teórico, genérico. Ahora vamos a ver los ejemplos. Y para los ejemplos voy a usar el de la semana anterior. ¿Qué dice ciclos combinados? Ah, pues estoy en laboratorio 1. Menos mal que esto no lo hice con 1000 porque los de laboratorio 1 se van a llevar una sorpresa. Repaso del while. Claro, de while pasamos a objetos, archivos. Entonces, semana 7, pero de laboratorio 2. Y de acá me voy a llevar
En principio voy a llevar todo el proyecto de herencia. Y a ver si funciona esto. Le voy a cambiar el nombre de la carpeta a archivos. Y acá adentro le voy a cambiar. A esto le voy a poner archivos.cbp. Este layout y depend lo voy a boletear. Y voy a dejar persona y alumno. Bueno, va a ser de alumno, no va a ser de docente porque tengo la clase alumno. Y acá tengo docente. Ah, acá estaba docente. E include. Bien. Entonces, voy a llevarme... Acá capaz que rompo todo, pero bueno. Voy a borrar alumno. Voy a poner persona.cpp en source, persona.h en include, y abrir el proyecto. Y a ver qué hace. Sí, Bueno, lo abrió. por el lado de la ruta. Bueno, alumno me lo encuentra como roto, así que lo saco. Alumno también lo saco. Persona también lo saco porque está en otro lugar. Y persona.h lo saco porque está en otro lugar. Y ahora dentro de include solamente tengo docente. Voy a querer agregar persona, así que voy a hacer el botón derecho, agregar Si le archivo. pones en el CBP, me parece que puedes agregar todo el proyecto directamente. Con el add recursively. ¿Cómo? En clic derecho en herencia, o sea, el proyecto, Sí. add files recursively. Ajá. Y ahí le pones que te agregue lo de include y lo de sub. No te Ah, de preocupes, uno de los. Bueno, de a uno. include. Encontró dos, que es. Debe estar bien. Pongo OK. Bien, me agregó persona. Y ahora, de vuelta acá, agregar recursivamente source. OK. OK. Persona y docente. Bien. Estamos, ¿sí? Después, listo. Abrimos main. Alumno no está, así que lo saco, pero docente, objeto cargar, objeto mostrar. Ya tenemos un objeto de la clase docente, carga y muestra, y esto tendría que andar. Bueno, persona no existe. Ah, está bien, porque ahora todos comparten la misma carpeta, así que persona.h lo tiene que buscar en el mismo lugar donde está docente.h, lo cual es correcto. Y me imagino que acá en docente.cpp este está bien. Listo. A ver si compila. Ahí vamos. Entonces, DNI me pide. Eso después va a ser nuestro valor irrepetible, ¿sí? Edad, 40. Apellido, Lara Brian. Sueldo. Título, licenciado en Brian. Y ahí vamos. ¿Sí? Mira, hasta en notación científica cobra Brian. Perfecto. Ahí estamos. Bien. Esto está en memoria, ahora lo queremos en el archivo, ¿sí? En un archivo. Entonces, primero vamos a resolverlo todo en main, así feucho. Y después vamos a hacer una función global y después por ahí un método de clase. Vamos a hacer un método, vamos a después hacer obj.guardar disco y lo que haya en el obj se va a guardar en el disco. ¿Bien? Bueno. Vamos a docente.h y vamos a agregar acá, debajo de la declaración de docente, un método, perdón, un método no, una función global que guarde un registro de docente. Bien. Yo lo que voy a querer hacer acá es, después de cargarlo y mostrarlo, voy a decir, o quiero decir, guardar _ docente. ¿Y qué le tendría que pasar para que pueda guardar un registro de docente? Esta función. Ah, perdón. Esto lo hago después. Dije que primero lo iba a resolver acá en main, todo medio desprolijo, ¿no? Entonces vamos a hacer eso primero. Entonces cargo, lo muestro y acá tendría que ir el pasos para guardar
un docente. Bien. Entonces, paso para guardar un docente. Necesito, de lo que recuerden, de lo que estuvimos viendo, ¿qué cosa para guardar este registro en un archivo? Un puntero file. Entonces voy a crear un puntero file, le voy a poner P y fopen para abrirlo, ¿sí? Bueno, todo eso está en una librería, en una biblioteca, así que le vamos a incluir es cstd-io, esa es la biblioteca. ¿Bien? Bien. Entonces, dentro de esa va a estar file y también va a estar fopen. Así que a P le vamos a asignar lo que nos devuelva fopen y acá vamos a hacer lo siguiente. Nada, vamos a ponerle el nombre al archivo. El archivo es docentes.dat. Un nombre identificatorio, docentes.dat. Y si lo quiero grabar, ¿qué modo de apertura necesitaría? AB o WB. Bien, vamos a usar AB porque vamos a grabar más de uno. Bien. Acá nos preguntamos, si P es null, mostramos un mensajito acá que diga no pude abrir el archivo y hacemos un return 1, por ejemplo. Y ahí termina. Si pasa esa verificación, el archivo ya está abierto para escribir. El registro ya está cargado. Lo que nos quedaría es hacer el fwrite. ¿Bien? Fwrite, que recuerden, primer parámetro de fwrite. ¿Dónde están los datos que quiero guardar? Los datos están en OBJ, así que es la dirección de memoria de OBJ. Después es, ¿cuál es el tamaño de un registro de la clase que quiero guardar o de la estructura que quiero guardar? Entonces, en este caso, el tamaño es el sizeof. Ahora voy a hacer un setup del sizeof para que vean. El sizeof de docente, que es la clase de la cual yo creé este objeto. ¿Cuántos quiero guardar a la vez en este fwrite? Uno solo. ¿Y a dónde quiero que se guarde? En donde está apuntando el puntero file. Bien. Vamos a asumir que lo guarda correctamente, así que le hago un fclose. Y acá mismo pongo un cout que diga registro guardado correctamente. Pero esto no siempre va a ser así. Bien, fwrite puede o no guardarlo correctamente. Antes de correr esto, lo comento, vamos a ver un poco el uso del sizeof y qué es lo que hace. Entonces, fíjense, ni siquiera necesito cargar el docente. Creo un objeto de docente y si yo hago un cout del sizeof de la clase docente, lo que me va a mostrar es cuántos bytes ocupa este registro. O sea, cada registro de docente ocupa 172 bytes. ¿Bien? Para que se dé una idea, yo puedo hacer esto. De float, de int y de bool, por ejemplo. Lo único acá le voy a agregar a cuál pertenece cada uno, así se entiende. Y esto me muestra el sizeof de cada tipo de dato. Para eso sirve el operador sizeof. ¿Sí? También se puede hacer el sizeof de una variable. Ahora vemos. Entonces, docente 172 bytes, float 4 bytes, int 4 bytes, bool 1 byte. ¿Bien? Ahí estamos con el tamaño de cada uno de esos tipos de datos. Como les había dicho, también se puede hacer un sizeof de OBJ, como es de la clase docente, es un objeto de la clase docente.
Les decía que obj, como es de la clase docente, me tiene que dar el sizeof de arriba. ¿Ven? Ambos 172 bytes. ¿Me siguen escuchando o me perdieron? Sí, se escucha. Se escucha, tranqui. Sí, Bien. una consulta, Ángel. El sizeof de la clase Sí, tiene, digamos, el tamaño de todos los objetos que tiene declarados, solamente de sí, lo que ocupa uno. De de todo. todo lo que hay dentro. Ok. Piensen que cuando ustedes crean una clase, ¿bien? Eso tiene una estructura. O sea, es como son todos los tipos, todos los datos que va a guardar la clase. ¿Ven? Que todavía no son datos en memoria, sino que es como la estructura nomás. ¿Ok? Y esa estructura, que son todas las cosas que tiene la clase, él va a ver cuánto es que ocuparía eso en memoria. ¿Cuántos bytes ocupa? Eso ocuparía eso en memoria. Cuando se crea un objeto, se va a crear con la misma cantidad. ¿Me explico? Pero tienen que tener en cuenta que siempre es en base a la estructura que tiene esa clase. Lo mismo pasa cuando es un objeto. Cuando es un objeto, o sea, cuando ustedes ahí, Ángel lo hizo con una variable, pero cuando es un objeto, o sea, una instancia de una clase, va a tener también lo que está ocupando en memoria en ese momento, que va a ser lo mismo que si hicieran el sizeof de la clase. Sí. Y algo que preguntaba Berenice es, ¿ese sizeof no varía? O sea, me imagino que la pregunta va por el lado de si yo le cargo datos a un objeto y le cargo, no sé, el apellido, un apellido más largo y otro más corto, el sizeof va a ser igual para cualquiera de esos dos objetos, porque lo que hace es el sizeof cuando tiene cadenas, como sería el caso de persona, ¿no? Que está en docente. O sea, que si yo puse como apellido hay un montón de caracteres que no se usaron, pero que están en la variable, por lo tanto en el objeto, y se guarda todo, ¿sí? Es lo que ocupa todo. Bien. Ok, bueno, entonces Y volvemos si acá. fuera con memoria dinámica, si yo tendría adentro una variable de que después yo la cargo en memoria dinámica, ¿cuánto va a valer sizeof? Ah, eso está bueno, fíjense. Vamos a hacer así, docente Beck de 10. Vamos a hacer un sizeof de Beck. Bien. Volvemos a correr. Está bueno lo que jorean para que lo visualicen y después no cometan un error por ahí. Fíjense, docente, 172 bytes. El sizeof del vector de 10 elementos, 1720. O sea, tiene sentido. Bien. Pero acá hay un tema. Y ojo con esto. Otra manera de crear un vector de, en este caso, 10 elementos, sería así, ¿no? ¿O no? Sí. O sea, creo un vector sobre un puntero de forma dinámica. Pero fíjense ahora el sizeof de Beck. No me da 1720. ¿Sí? Me ¿Por da qué no 8. está dando Acá, 1720? ¿no? Está dando 8. ¿Por qué? Porque tiene la primera posición nada más. No. Pero si cada objeto pesaría 172, o sea, tiene tamaño 172. Es ¿Por el qué? sizeof del puntero. Exactamente. Es el sizeof del puntero. Todos los punteros son fijos, tienen el mismo tamaño. ¿Ah? Todos los punteros, porque son punteros, Fíjense, es el tipo de dato. de hecho, esto, voy a hacer un puntero bool. Y después se Punterito. van expandiendo. No, ahora les comentamos una cosa. Un punterito, entonces, un puntero de Muchas gracias, punterito. a bool. Sí, no sé, se me ocurrió eso. Muy bueno. No está apuntando a ningún lado, ¿no? Vamos a hacer un new bool y listo. Es un Además, bool solo, ¿sí?
Y el sizeof de punterito también es 8. O Es sea, más, el sizeof- ponele null pointer. Igual a null pointer. acá, ¿Sí? Ponele igual a null o pointer. sea, sin inicializar. O en No, ahora sí. null-ptr. Sí. Está. No, vos me dijiste una null pointer y yo literalmente pongo null pointer. Fíjense, ahí le estamos poniendo null. O sea, ahí no hay nada. Literalmente no hay nada. Ni siquiera hay creado un objeto, ni siquiera un booleano hay creado, ni hablar un vector, ¿no? Pero el sizeof de punterito, puntero a bool, es 8 también. ¿Eh? Es De más, hecho, si creas un puntero void, que es algo más vacío, no puede existir que eso, un puntero void nulo, va a seguir siendo 8. entonces, como resumen, sizeof permite obtener el tamaño en bytes de un tipo de dato, ¿sí? O de una variable, pero si se trata de punteros, siempre va a ser el mismo tamaño, no importa de qué tipo de dato sea el puntero. ¿Por qué? Porque un puntero, ¿qué guarda? Una dirección de memoria. Una dirección de memoria. Entonces, un puntero, no importa qué sea, esperen que pasó un tractor, no sé qué pasó. Ahí está. Un puntero, no importa qué sea, va a guardar una dirección de memoria. O sea que no deja de ser la dirección, esa dirección de memoria no deja de ser un número muy grande, que es donde está en la memoria esa información, ¿sí? Entonces, el sizeof de un puntero es siempre 8 bytes. 4 bytes en algunos sistemas operativos, 8 bytes en otros sistemas. Eso viene más por la arquitectura del sistema operativo, ¿no? Si es de Sí. 32 o 64. Piensen que al ser de 32 va a ser más chica la cantidad de números que podría llegar a tener un puntero, o sea, la cantidad de memoria a la cual puede apuntar. Claro, ahí ¿Me explico? Nicolás dice, Claro. el sizeof de un puntero le da 4, incluso puede ser tu sistema de 64 bits y dar 4 bytes, eso... Eso Sí, es por porque la cuando lo versión compilás, lo estás todo eso. compilando en 32 bits y no en 64. Claro. Claro. ¿Ok? Así que Bien. tengan eso en cuenta. Ahí como dijo Ángel, pueden ustedes compilar, aún probando el programa, ejecutando el programa, aún así en una computadora de 64 bits, aún así darle 4. Y eso es porque lo están compilando en 32 bits. Uh-huh. Bien, entonces, de vuelta con el tema del sizeof, sirve para eso, para saber cuánto ocupa en bytes un dato, un registro, si es un objeto, o un dato, una variable de un tipo de dato simple como int, bool, char, float. Y también podés saber el sizeof de un puntero, pero el sizeof de un puntero siempre va a dar 8 indistintamente de qué tipo sea. Así que ojo con los sizeof de punteros, ¿sí? Bien, entonces voy a dejar acá solo lo necesario. Que no es lo mismo que el sizeof de un vector. Un quilombo, esto se llama buenísimo. Cuando vimos el sizeof de un vector, el sizeof de un vector sí nos daba el sizeof del objeto ese que estaba representando por el tamaño del vector, ¿sí? Pero tiene que ser un vector no dinámico, tiene que ser un vector creado con corchetes, ¿bien? Claro, con una constante. Con una constante. Bueno, entonces cargamos el docente, hacemos el conjunto de instrucciones para que se guarde y después cerramos el archivo y termina el programa. Entonces, corremos esto y nos pide el DNI 1000, edad 30. Lara Brian. Sueldo. Título. Bien. Ahí está, mostrándolo lo que tenemos en memoria, ¿sí? Registro guardado correctamente. Listo. Si venimos a la carpeta acá de archivos, y ahí pueden ver docentes.dat, 172 bytes hasta el momento, ¿ven? Ya creó el archivo. No lo voy a poder abrir con el bloc de notas a esto, pero sí lo podría abrir con un programa mío que haga la lectura de este archivo y lo muestre por pantalla. Cuando hago un sizeof de bool solo me da 1, pero cuando está dentro de una clase docente me cuenta como 4. Eso es algo que también pasa, ¿sí?
El sizeof del tipo de datos solo, por ejemplo, bool, te va a dar 1, que es ese sizeof. Pero cuando ustedes lo meten dentro de una clase, ¿sí? Por ejemplo, yo hago una clase que se llame mi clase y voy a poner acá un bool y otro entero. Esto tendría que dar 4 más 1, 5. Y no necesariamente va a dar 5. Es muy relativo esto, depende. ¿Alguno sabe por qué no va a dar 5? Capaz que alguno lo sabe, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, Yo sé por qué, pero yo no me acuerdo, la verdad. Pero vamos a probar si da 5. ¿Sí? no, yo no sé todo. Lo que pasa es que A 8, ¿ven? trabajo con estas cosas, entonces me termino No, aprendiendo pero estos datos vos como que hiciste vos ese sí. más. Yo lo había leído en algún momento y la verdad ahora no me acuerdo exactamente como para decirles por qué. Eso es porque dentro de la memoria se trabaja con algo que se llaman palabras. Y una palabra son 4 bytes. ¿Ok? Entonces el sistema operativo cuando va asignando memoria, él lo va asignando de a palabras. Es como que va agrupando de a palabras. Vos fíjate, incluso pones abajo del bool, pones otro bool, otro bool. Claro. Hay Así, 8. bool, sí, otro. Y, y ustedes dirían, bueno, son 8, 8, ¿cuánto sería? 12 tendría 4, que medir. No, Sin en total embargo, tendría que dar 6. Sin embargo, Pero da 8. Fíjense que por más de que agreguen elementos, no va a seguir agregando elementos porque él lo va a tratar de meter en una palabra. ¿Qué hacen? creo que esto, puede ser que si lo ponemos así, ahí sí puede ser Si que nos lo dé más. pones al revés, ahí puede ser. Sí. Ahí da 12, ¿ven? O sea que depende de cómo se vayan acomodando las cosas, es un uso mejor o peor de la memoria, por así decirlo. Si yo pongo acá uno solo y un entero, debería darme 5, pero como decía Brian, va a dar 8. Es decir, que yo puedo poner acá 4 más, que se llamen distinto, obviamente. Claro. O sea que es cuando son del mismo tipo, ¿no? No tiene que ver con el mismo tipo. No, podría haber char también creo que pesa un byte. Acá nos sigue dando 8, si no me equivoco. Si le agrego 1, eso ya va a cambiar la cuenta. A Y acá, 12. sí. ¿Por qué 12? Porque él como trabaja de a palabras, de a 4, él va a tratar de meter un entero en esos 3 que sobran y no les va a entrar. Entonces va a saltearse esos 3 y va a partir de ahí a poner los siguientes. Por eso no lo pone. Lo que conviene es acomodarlos según su tipo. Claro, Probablemente. se agrupan por el tipo. Porque. Eso va a ser No, por la cantidad, porque tenés bool y char, como dijimos recién. Uh-huh. Claro, en el caso del char, que también tiene un tamaño de un byte, char, ¿no? No chat. Daría lo mismo. Acá nos sería dando 8. 8, ¿ven? ¿Por qué? Porque tiene también un byte de tamaño. Pero no conviene intercalar por ahí los tipos. ¿Qué es lo que solemos hacer? Yo probablemente acá puse int char, esto no cambiaría nada, y cuando hice docente.h puse, bueno, no. Es más, si en algún momento ustedes trabajan en algún API de algún sistema operativo, al API de Windows, cualquiera de eso, van a ver que trabajan con punteros a the word, que es doble palabra, que es el puntero normal. Y así, porque él, vuelvo a decir, trabaja con palabras. Y una palabra son 4 bytes. Sí, No ahora me que pregunten por qué son 4 bytes una palabra, pero es como, es eso. Y así se llama. eso me acuerdo haberlo visto no me acuerdo si fue sistema de procesamiento de datos o Sí, yo arquitectura. lo sé. Sí, en Arzo Ahí se ve. deberían verlo. Eso lo vi. Me olvidé completamente, como pueden ver, pero lo vi. Es más, después pregúntenle a su profesor. No, mentira, no le pregunten. Nah, igual sí se ve en Arzo. Pero esto de las investigarlo está palabras. bueno. Ujú. Claro, sí, investigarlo está interesante. Eso, claro, sí, en Arso lo deberían. No, es que no sé si lo deberían ver en Arso. Porque Yo en no Arso lo- se ve más Ahora, al menos cuando multiproceso yo y la ese tipo de cursé, cosas. lo vi.
Yo creo que fue en SPD, pero... Yo también lo vi, creo que lo vi en SPD, porque fue cuando estábamos con Assembler. Y el tema del Claro. direccionamiento. Claro. Bueno, El pará, vamos a ir con direccionamiento de archivos memoria. un cachito, Sí, porque sí, sí. estamos hablando de cualquier cosa. Vamos a ir con archivos y después si quieren hablamos de todas las materias de estadística, de contable, lo que quieran hablamos, pero vamos a terminar lo de archivos, ¿sí? Entonces, creado el registro, de hecho vamos a agregar uno más. Agregamos a Brian. ¿A quién podemos agregar como docente? A ver, creo que se cae de maduro. DNI 2000, edad, debe tener 60 y pico, ¿no? Bien. Close. Grabado. Entonces, como se agregó como un AB, se añade a lo que había, ahora esto pesa el doble, 344 bytes, ¿sí? No sabemos en realidad si está bien o no lo que se está guardando, pero por lo menos la cantidad de bytes es correcta. Y vamos a agregar uno más, vamos a agregarlo a Juan. Juan debe tener 20 años, 22. Dejémoslo ahí. González Juan, sueldo, y yo creo que 10 pesos. No, Juan debe cobrar 145.690 pesos. Ojalá. Y el título, Con 35 centavos. ¿sabes que no le puse coma porque no tenía dudas si era float y no quería que se rompa? TCP. Bien, Juan González. Listo. 3 docentes. Bien. Entonces, podemos cambiar nuestro main. Docente lo voy a dejar. Pero esto lo voy a comentar porque después lo voy a copiar y pegar. Y la idea sería no cargarlo, obviamente, mostrarlo, mostrar, y que acá aparezca en lugar de basura o lo que genere el constructor, lo que esté en el archivo. ¿Bien? Lo que esté en el archivo. Entonces, acá lo que habría que hacer es ese proceso inverso, que lo voy a copiar de acá. Entonces, abro docentes DAT, pero como RB. Como RB. En vez de Ferrite voy a hacer el Ferrid del objeto. Leo 1, cierro el archivo, lo muestro. Brian, ahí está, ¿ven? El primero cargado es el que estamos leyendo. Bien. ¿Cómo tendría que hacer para leer el siguiente? ¿Puedes hacer un for? Podría ser un for. Bien. Podría ser un for. A ver, esto de acá. ¿Y si yo quisiera traer uno en particular? No, pero pará, vamos de a poquito. Estamos como aprendiendo a gatear y vos querés correr. Le decía, bueno, ¿cómo? Vamos a ver si Y ustedes ponen un pie hacia adelante. Y si quiero ir al cine, ¿cómo tengo? Y bueno, pará, hermano. Vamos de a poco. Pero sí, eso al final de eso vamos a hacer eso, uno en particular. Pero fíjense, lo puse dentro de un for como no me acuerdo quién había dicho. ¿Sí? Lo corro. Y está como como que está obsesionado con Brian, ¿no? Tengo miedo. ¿Qué creen? ¿Se Tengo guardó miedo. mal el archivo y por eso siempre muestra a Brian o estamos haciendo mal la lectura? ¿No habría que mover o incrementar el puntero o estoy diciendo? ¿Cómo? ¿El puntero no es que lo incrementás y se mueve o no? Bueno, algo de eso hay, pero
acá lo que yo hice fue a propósito poner adentro del for todo el proceso, ¿no? Todas las líneas. Y hay cosas que se tienen que hacer una vez y cosas que se tienen que hacer varias veces. ¿Qué les parece que se tiene que hacer una sola vez? Abrir el archivo. Abrir archivo. Lo abro una vez y hasta que no lo cierre, el archivo va a seguir abierto. De hecho, la comprobación de que si es nulo o no, también, si no fue nulo al principio, no va a ser nulo después. ¿Y qué otra cosa les parece que tendría que hacerse una sola vez? Cerrarlo. El close. Exacto, cerrarlo. Entonces, lo cierro afuera del for. Entonces, abro el archivo una sola vez. Hago un ciclo de 3 vueltas. Por cada vuelta leo en el archivo, muestro. Siguiente vuelta, leo, es decir, avanza 172 bytes más, lee el sí, muestra el siguiente. Y así con el tercero. Ahí está, ¿ven? Brian, Daniel, Juan. Ahí quedó. Pondré un endele por acá, porque si no yo me siento mal, si no está el endele este. Y ¿qué pasa si en vez de poner 3 pongo 4 o 5? Sí, claro, esto está en un archivo, sigue guardado todo, ¿eh? Sigue apareciendo. Bueno, fíjense. Brian, Daniel, Juan, los 3 primeros que sabemos que están, y después Juan y Juan. Bien. ¿Es un bug esto? No. Bueno, sí es un bug en nuestro programa, ¿no? Pero ¿está mal lo que está haciendo? No. Fíjense, vamos a hacer acá una variable más que se llame, no sé, X, por ejemplo. Y vamos a guardar en X lo que nos devuelve Ferrit. Y por cada registro además vamos a mostrar X leídos. ¿Bien? Entonces, vamos a correrlo. Uno leídos, uno leído, uno leído, 0 leídos, 0 leídos. ¿Bien? Entonces, llegué al final del archivo. Si le sigo haciendo ferrits, no se cierra el programa, no genera un error, pero ¿qué pasa? Sigue leyendo lo mismo. No sigue leyendo. No está leyendo nada, porque devuelve 0. Está leyendo nada. Me está diciendo, no estoy leyendo nada, por eso te devuelvo 0. Y después, la variable sigue teniendo lo mismo que tenía antes. O sea, no le cambia nada a la variable, por eso sigue mostrando el último, que es González Juan. Pero lo que nos interesa es esto, este 0 leídos. ¿Sí? Porque volvamos y pensemos una cosa. Si yo quiero recorrer el archivo y lo tengo que hacer con un for, ¿cuál les parece que sería el problema? Que no sabes cuántos ingresos va a tener. Yo de antemano tendría que saber cuántos registros hay. Entonces no tiene mucho sentido. ¿Qué podría usar yo para que vaya de principio a fin y no importa la cantidad de registros que haya? Un while. No size of. Un while. Exacto. Yo usaría un while y ¿qué cosa tendría que hacer? ¿While qué? While Hasta que devuelva 0. Adentro X igual 0. Mientras que sea igual a 1. Mientras que X sea 1, ¿sí? Que lea, muestre y así. Vamos a poner X en 1 para que la primera vez entre, ¿sí? Para no transformarlo en un do while. Entonces, mientras que X sea 1, que muestre. Entonces, lo ejecuto y ahí casi me repite 1, ¿sí? Pero está bien, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto me dio 1, lo muestra. Este dio 1, lo muestra. Este dio 1, lo muestra. Y recién acá me entero que es 0. Entonces, a ver, ¿cómo podríamos hacer? Básicamente lo que habría que hacer es esto. El viejo y querido 1 afuera
¿no? Con un do while no Swap. funcionaría. Y después corte el while, ¿no? El viejo y querido separar el... Ahí, ¿no? ¿Por qué, digamos, va aumentando solo? ¿Lo reconoce la función eso? Sí. Cuando uno hace ferread, en ese puntero file, lo que hace es ir moviéndose en bytes, ¿no? Lo que le pedí que lea. Y mientras en el archivo esos bytes no superen el final, sigue como leyendo, se sigue moviendo dentro del archivo. Imagínenselo, miren, imagínenselo como si fuera, creo que vos pusiste el ejemplo, ¿no? Como si fuera No, una... pero la semana que viene, no, sin spoiler. Bueno, decilo. No, iba a decir, imagínenselo como si fuera una cinta, ¿no? Un lugar, todo el espacio de memoria así como uno al lado del otro, todo así largo hasta el final. Voy a poner la cámara porque yo estoy haciendo figuras con las manos y ustedes no me están viendo. Imagínense como si fueran todo así largo, todo largo. Todo. No, está bien, todo así largo, todo así. Y lo que hace el puntero file cuando lee con RB es agarra internamente tiene un puntero que está apuntando a algún lado de ese espacio de la memoria. Cuando empieza la primera vez, cuando ustedes hacen el fopen con el ERB, lo que hace es ese puntero lo pone al principio. Y está ahí en el principio. Cada vez que ustedes hacen un fread, un fread, él lee todo, con ese puntero va leyendo así todo el registro, agarra todo eso y te lo guarda en la memoria, en el puntero que vos le pasaste, en la dirección de memoria donde vos se lo pasaste, que dijeras que lo guarde. Pero el puntero quedó al final de ese registro. Eso quiere decir que si llamás otra vez no te va a leer el mismo, te va a leer el siguiente, porque el puntero va a ir cambiando. Si el puntero empieza acá, después se va a ir al siguiente registro, después se va a ir al siguiente registro y así hasta que llega al final. O sea que Brian está diciendo que sería como un papel higiénico. Un papel higiénico. Sí, es así. Empieza en el principio y cada vez que seguís tirando, pasa al siguiente rollito, al siguiente, y al siguiente, Sí. hasta que llega al final. ¿No? Muy buen ejemplo. Ese papel Demasiado Muy gráfico. didáctico el ejemplo. Sí. Y todo el No, mundo... no se olvidan más ahora de cómo funciona un puntero file. Exacto, entonces cada vez que ¿Eso va en la leen, prueba? han tirado un poquito más del papel higiénico, sale un poquito más de rollo, de paño. Por eso es que si ustedes van y leen la documentación que yo que les dejé de la documentación del fopen, que le dice el AB, van a ver que él habla acerca de un puntero. Dice el puntero de escritura y el puntero de lectura, pues son dos encima. Sí. Pero eso lo vamos a ir viéndolo de a poquitito. Por ahora, ustedes tienen que saber que existe un puntero de lectura que empieza y a medida que ustedes hacen los fread, va a ir avanzando. Sí. Hasta que llega al final y después ya no puede avanzar más, se queda ahí, como Claro. no puede seguir avanzando. De hecho, a mí me gusta decirle, en vez de puntero de escritura o de lectura, indicador, ¿no? Para que no se lo confunda con puntero de lo Con que el puntero, viendo. exactamente. Indicador. Entonces, el indicador, cuando abren con lectura, empieza en el byte 0. Y cada vez que hace un fread, el indicador se mueve, ¿sí? La agujita esa se mueve la cantidad de bytes que se hayan podido leer. Entonces está en el siguiente, y así en el siguiente hasta que en un momento llega al final. Cuando yo quiera hacer un nuevo fread, me va a dar 0. Porque cuando llega al final, el fread, si no puede leer más, me dice leí 0 registros. ¿Bien? Y eso es la razón por la cual ahora no sé si llegaron a ver, porque lo saqué, pero porque de esta manera me lee los registros mientras devuelva 1 y cuando me devuelve 0 deja de leer. Ahora, yo podría transformar esto, para no tener que hacerlo así, en lo siguiente. En el mismo fread, perdón, en el mismo while, hago el fread. Esto me va a devolver 1 o 0 por la razón de que yo le estoy pasando que lea de a 1. O sea, si puede leer, me devuelve ese 1, que fue lo que le pedí que lea, y si no puede leer, me va a volver 0. Entonces, mientras que el fread devuelva 1, mostrá, y luego volvé a leer. Y así, hasta que no tenga más para leer.
Y ahí pueden ver. ¿Sí? No, Máximo, en ese caso no iría bien un do while. Por eso es que Ángel no quiso desde un principio poner el do while, si bien al principio parecería como que sí, pero en realidad no. ¿Por qué? ¿Por qué no iría un do while? A ver si alguno se da cuenta. Porque hace media vuelta más. En cómo media vuelta. El O while una hace una vuelta vuelta, no hace media vuelta. Si no tiene datos Al cargados, no va a principio no mostrar hace media nada. más. Exactamente. ¿Qué pasa cuando no hay datos? Cuando él abre el archivo y el archivo está vacío. Ahí no tendría que repetir ninguna vez, porque no tendría datos para mostrar. Es por eso que en este caso puntual, o sea, en este caso no es recomendable usar un do while, te traería más problemas que soluciones. Claro, el do while obligaría que obj.mostrar muestre la primera vez basura, y si no, para evitar eso habría que hacer un FRID antes del do while, entonces se enchastra un poco. De esta manera es mucho más claro. El while intenta leer. Si devuelve 1, leyó. Si devuelve 0, dejó de leer porque llegó al final. Y adentro mostramos o nos preguntamos si el ID es el que estamos buscando. Por ejemplo, acá podríamos hacer algo que nos pidieron por ahí, que sea el DNI el DNI, que era una cadena o un entero. Una cadena de 11. Una cadena o no me gustan las cadenas. Bueno, DNI de 11. Sí. Entonces, pedimos el DNI. Pedimos el DNI y aquí adentro solamente queremos mostrar el que coincida con el que pedimos, ¿sí? Entonces, ¿qué habría que hacer acá? Yo quiero mostrar solamente el registro que coincida con el DNI que cargué. Tengo que hacer un get DNI de docente y preguntando. Get DNI o j.get DNI, no me diga que no lo tiene. Con un string compare igual. Ya fue pregunta por la edad. No, el DNI, está bien, vamos a hacerlo. Con string compare, ¿no? Entonces hay que incluir acá string. Entonces, si el string compare del DNI del objeto que acabo de leer y el DNI que ingresé, si esto es 0, muestro el objeto. ¿Bien? Entonces, ¿se acuerdan algún DNI de los que puse? Creo que 1000, 2000 y Iban de a 3000, 1000, ¿no? sí, sí. Entonces, creo que es Daniel. Ahí está, ¿ven? Y solo muestra eso. ¿Sí? Y si pongo uno que no existe, no mostraría nada. Terminé. ¿Ven? Entonces, ahí habría como una especie de lectura secuencial buscando un valor que no se puede repetir. Todavía no hicimos que no se pueda repetir, pero no se debería repetir. Y luego se muestra por pantalla. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer una cosa más y ya con esto creo que terminamos. Vamos a hacer un método de clase que permita guardar lo que el registro de docente tenga y una función global que liste todos los docentes que haya. ¿Bien? Entonces, ¿dónde tendría que agregar eso? Ahora quiero ver el meme. Mientras Sí, pienso. miralo, porque es muy bueno. Ya se lo chafié, ya lo guardé, lo voy a compartir. Es que es inevitable. Es muy bueno. Muy educativo. Es demasiado bueno. educativo. Sí, Es buenísimo. sí. Es excelente. Bueno, también hay uno que es un poco más violento, pero es como en los videojuegos que el do while es primero disparás y después preguntás. Claro. Sí, tiene una connotación medio fea, pero este está muy lindo. Porque sabemos que al coyote no le pasa nunca nada, ¿no? Claro, es Claro. inmortal. Siempre sale parado, así que... Bueno. Volvemos al
Bueno, entonces, ¿cómo? Nosotros en cualquier momento nos vamos a... Es increíble. Las clases nuestras son geniales, porque estamos hablando de una cosa ahí bien de programación, de repente salimos con un meme, después salimos con otra cosa. después Sí, hablamos de habría que ver las SSD. encuestas después, ¿no? Que dicen, porque nosotros por ahí pensamos que son geniales. Y las encuestas- Bien. Pero se aprende una banda, eso es Chicos, no sé si indiscutible. vieron el mail de Gladys. De vuelta a la pregunta. ¿Cómo haríamos para tener un método de clase que permita guardar lo que el objeto docente tenga, si tiene basura, guarda basura, y una función global que liste todos los docentes que hay en el archivo? ¿En dónde tendría que empezar a meter mano? En la clase. Agregar un método. Bien, vamos a la clase docente, que es la que queremos guardar, y vamos a hacer un método que sea guardar disco, o guardar en disco. Bien, ¿tiene que recibir algo como parámetro guardar en disco? Objeto. ¿Un entero? objeto. ¿Qué les parece? Un objeto, dicen por ahí. Piensen que si fuese un objeto yo haría lo siguiente. obj.guardar en disco, y acá le estaría pasando un objeto. Por ejemplo, objeto Brian. ¿Les parece que está bien? Objeto Brian tendría que ser un objeto docente, ¿no? Analía, el puntero file P no va a estar adentro de guardar en disco. Así que el puntero file no lo recibiría. Pero entonces, ¿esto les parece que está bien? Porque técnicamente, para que pueda guardar, ¿no? Imagínense que acá yo ya tengo cargado el docente, ¿no? Puse carga. Para que este objeto pueda guardar el objeto que cargue, tendría que hacer esto. O sea que el objeto tendría como que recibirse a sí mismo para poder guardarlo. Raro, ¿no? Hasta filosóficamente complejo. El objeto tendría que recibirse a sí mismo para poder guardarse. En cambio, así es mucho más claro. Cargar hace que el objeto docente se cargue. Y guardar en disco hace que el objeto docente, con lo que tenga, se grabe en disco. ¿Bien? Así sería la forma correcta. ¿Bien? O una de las maneras correctas. Entonces, teniendo esto así, venimos acá, no recibe nada y podría devolver un booleano que nos diga si escribió o no en el disco, ¿sí? Así que ahora vamos a docente.cpp. Extender esto un poquito y acá vamos a poner bool docente guardar en disco. No recibe nada. Y acá va toda la lógica esta que la tengo por acá comentada. Todo esto. Bien. Todo esto salvo el cout. Recuerden no poner, si no es estrictamente necesario, couts en los métodos. ¿Bien? Entonces, hasta acá. De hecho, este que dice no se puede abrir el archivo lo voy a sacar. ¿Por qué? Si no se puede abrir el archivo, ¿se puede guardar en disco? No, no se puede. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? En vez de un cout que diga no se puede guardar. Return false. Return false. Fíjense que la forma que se comunica la clase docente con este método guardar para decir guardé o no, es con el valor de retorno, ¿sí? Y fwrite, como habíamos dicho, podría o no guardar, entonces lo correcto sería, por ejemplo, podemos hacer una booleana que diga guardó y a guardó le asigno lo que devuelve fwrite. Cierro y devuelvo guardó, que puede ser verdadero o falso. Y acá hay una cosa más por cambiar. ¿Qué les parece? Que hay que cambiar. La dirección del objeto. Bien. Acá nos queda una dirección de OBJ, ¿sí? Y
yo necesito claramente una dirección de dónde salen los datos, pero lo que no tengo que hacer, ya vimos, es recibir acá esto así, porque sería muy raro la manera después cómo se llama, y cómo se llama el método, ¿no? Y después tampoco está bien esto. Que yo necesite una dirección de memoria ahí, no significa que yo ahora cree un objeto acá, porque ¿qué tiene ese objeto? Basura. Basura, o sea, un objeto de la clase docente llama guardar en disco, y luego dentro termina guardando otro objeto de la clase docente con basura. Estaría mal, ¿sí? ¿Sería un dis? Exacto. Lo que hay que hacer es decir, la dirección de memoria de donde sale la información es el mismo objeto que está llamando a este método. Y para decir eso, yo uso el operador dis. Dis es la dirección de memoria del objeto que llama a este método. O sea, este obj acá que está en main. ¿Bien? Dis es eso. Entonces, vamos a probar esto. Voy a comentar todo el resto de acá. Y acá lo que habría que hacer para dar una salida por pantalla es preguntarnos si obj.guardar en disco es true, o lo puedo dejar así también. Si esto es evaluado como true, hago un cout que diga registro guardado. Y si no, un cout que diga no se pudo guardar. ¿Bien? Bueno, probemos. Carga y trata de guardar. Entonces, vamos a hacer así, 4000, 34, no sé por qué pongo datos reales. Simón Ángel, sueldo, título. Bien. Registro guardado. Tendría que ser un poquito más de lo que teníamos antes. 688. Aparentemente está bien, ¿sí? Vamos a ver una cosita con respecto a qué pasa si nos devuelve null el fopen. ¿Cómo podemos simular eso? Vamos a permisos y vamos a hacer que el propietario Ángel tenga solamente lectura, el grupo Ángel solamente lectura y otro solamente lectura. Lo cierro. Fíjense, ahora es un archivo de solo lectura. Entonces, vengo de vuelta, cargo, por ejemplo, 5000, edad -1, apellido no guardar, sueldo -1, título no guardar. No se pudo guardar, ¿sí? Trata de hacer el fopen, como AB, tiene permiso solo de lectura, así que no me lo permite abrir así, devuelve false, y como devolvió false, hicimos este cout, ¿sí? Entonces fíjense que puede pasar de que un archivo, por más de que exista, no se puede abrir con el permiso de escritura. Lectura y escritura, lectura y escritura. Bien. Ahora que sí se puede, el archivo solo se puede modificar de esa forma. ¿Qué cosa, Nicolás? Es una de las maneras. Después se puede hacer con línea de comando también. Cambiar el permiso de archivo, pasarlo de lectura, de escritura a solo lectura, ¿sí? Es un comando del sistema operativo. Y también puede pasar de que otro proceso, otro programa, abrió este archivo como escritura y yo acá trate de vuelta a abrirlo como escritura mientras el otro ya está abierto de ese modo y tampoco me dejaría. Lo abriría solo como lectura. ¿Sí? Bien, esto está, este ejemplo quedó. Y ahora lo que nos interesaría hacer, ¿sí? Después ustedes pueden hacer un menú, la opción 1 agregar docente, la opción 2 listar todos, ¿sí? Pero vamos a hacer un listar todos y vamos a hacerlo con una función, listar docentes. Así de simple, listar docentes, nada más. Entonces, listar docentes debería recorrer el archivo y listar cada uno de los docentes. ¿Bien? Y fíjense que esto no va a ser un método de la clase, porque si yo llamo a obj.mostrar, tendría que mostrar uno solo. ¿Bien? No todo el archivo completo.
O sea, yo con un objeto docente, no está bien que pueda mostrar todos los docentes que tengo en un archivo. Con un objeto docente puedo mostrar uno solo. ¿Bien? Entonces, ese método no debería estar en la clase docentes. Tiene que ser una función global o tiene que ser un método de una clase archivo, por ejemplo. Un archivo sí puede listar varios registros. ¿Bien? Bueno, eso es conceptual, ¿sí? Es una cuestión conceptual más que funcional. Listar docentes, entonces, sería una función global, así que en el H vamos a hacerle el prototipo. Sería void listar docentes. Y ahí. Y en el CPP vamos a hacerle la función global, ¿sí? Como es una función global, no va a tener el ámbito de docente, es función global. ¿Cómo le puse? Listar docentes. Y acá lo resolvemos completo, ¿sí? Listar docentes, lo que tiene que hacer es lo que estuvimos viendo acá en main. Puedo copiar y pegar de acá, ¿sí? Copio esto hasta acá. Bien. Entonces vengo acá y pego. Y me quedo con lo que nos importa o lo que nos sirve de esto. Que es la I y la X no, el puntero file P sí, abro docentes.dat como lectura. Si no se puede abrir, está bien que por ahí muestre esta función, no se pudo abrir el archivo, que devuelva un... En realidad no puede devolver un 1 porque es void, ¿no? Y no devuelva nada, simplemente haga un return. El DNI no lo tiene que pedir porque es un listado secuencial, el string compare no tendría que estar, y acá lo único que tendríamos es el mostrar y un cout con un ender. Bien, este sería entonces el listar docentes. Abre el archivo, lee cada uno de los registros, los muestra, sigue con el siguiente, cuando termina el while cierra el archivo y listo. Así que ahora nos tiene que mostrar esos 4 o 5 registros que tenemos. Bien, acá no funciona porque... ¿Qué les parece? No Que sabe borraste de el dónde objeto salió en el main. BJ. ¿Cómo? No sabe de dónde salió BJ. Claro. De lo que fui borrando de main, me pasé de la raya y me borré también la variable auxiliar esta OBJ, donde por cada vuelta vamos leyendo. ¿Sí? Entonces, ahora sí lo tenemos solucionado. Y ahí está, ¿ven? Todos los docentes cargados. Bien, cosas que vamos a ver la próxima. Así como hicimos un docente.guardar en disco, vamos a hacer docente.leer de disco. Y docente.leer de disco lo que va a recibir es cuál de los registros, ¿sí? Cuál de estos 5 registros queremos leer. Por ejemplo, si yo le paso 0, me lee el primero. Si le paso 1, me lee el segundo y así. Y va a leer desde el archivo al objeto ese registro para después mostrarlo o hacer el get que haga falta o lo que necesitemos, ¿sí? Eso es una cosa. Después vamos a ver cómo modificar un registro que ya exista. Y también vamos a mencionar un poco cómo sería la parte de baja o eliminación de un registro, pero la eliminación lógica, qué significa y cómo hacerlo. ¿Bien? Eso por un lado. Van a tener una actividad, tanto hoy como la semana que viene, ¿sí? Para practicar esto, que la actividad... ¿la tengo por acá o no? A ver. No. La actividad, denme un segundito. Ah, ya está en el campus virtual. Así que voy a loguearme y la pueden ver desde ahí. Vamos a ver cómo relacionar los archivos. ¿Sí? Acá tenemos docente y algo se nos va a ocurrir para relacionarlo. ¿Sí? Y mucho más de archivos no va a haber, ¿sí? Con esto ya estaríamos. Poder hacer lo que se conoce como el alta, baja, modificación y listado. ¿Sí? Ya hicimos alta, hicimos listado.
faltaría la baja, la modificación, búsquedas dentro del archivo para saber si un registro existe o no. Y después, bueno, usar eso para resolver problemas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo cambiar el formato del archivo para verlo en disco? No. ¿Cómo para verlo en disco? Sí, ya está en disco. Ah, ¿vos decís para verlo con el bloc de notas, por ejemplo? No, eso investigué. No, Miguel. ¿Saben cómo es un PDF? Literalmente es tiene como su propio lenguaje dentro. Está escrito de una forma rara, de una forma muy particular. Es que no se Todo el puede archivo. hacer, pero no está dentro del programa de la materia, no vamos a ver eso, no vamos a destinar por ahí tiempo, horas a eso cuando hay cosas más básicas que hay que laburar, ¿sí? Si lo quieren hacer está muy bueno, investigarlo, pero no va a entrar en parte de... También se podría exportar a Excel, pero no lo vamos a mostrar, pero Excel es mucho más fácil de exportar. Archivos... Bueno, mucho más fácil, Ángel. Sí, es mucho más fácil exportar Excel. Con Sí. CSV, ¿eh? Bueno, ahí, Se ve. eso está bien, pero Excel tiene fórmula, tiene referencia, tiene un montón de cosas, ¿eh? Por eso ve. que te decía, cuidado. Enunciado. Van a tener 2 clases ya hechas. ¿Ya hechas? Ah, vos sabés que... Nunca lo subimos, ¿no? No, sí, pará. Voy a sacar esto porque está resuelto. Nunca le sacamos la... No entré... No, si no van. Ahí entran, mirá cómo se conectan los desgraciados. Encima se me... ¿Te acordás que te dije hay que sacarle la parte con la que lo resolvimos para que lo puedan hacer ellos? Igual van a entender que lo tienen que hacer ellos, o sea, no van a andar copiando así, no tiene sentido, es un trabajo práctico que lo pueden hacer ellos en cualquier momento, o sea, en ningún momento se lo vamos a pedir entregar, o sea, no se justifica. No, sí, obvio, pero bueno, ahí le saco. Después le vamos a poner el link con el repositorio nuevo, ¿sí? Igual tienen una ventaja ustedes, que en GitHub siempre queda el historial, así que va a estar siempre, ¿no? La resolución. Bueno, van a tener una clase país y una clase ciudad. La clase país y la clase ciudad, los set y los gets van a estar hechos. Lo que se nos quedó hecho y no tendría que haber estado es el de leer, guardar y eso. ¿Bien? Y además van a tener un país.dat, un países.dat y ciudades.dat con todos los países del mundo, con la capital, el continente, la población, la superficie, los datos estadísticos base, y un archivo de ciudades con las principales ciudades del mundo, que tiene el código de país al que pertenece, la población de la ciudad y así. Eso ya está hecho, ¿sí? Lo que ustedes van a tener que hacer es hacer una serie de funciones y un menú para que me permita agregar un nuevo país, listar a todos, listar ciudades junto con su población a partir de un código de país que se ingrese, y un último donde es como una estadística, un reporte donde se pide listar todos los países, la población y qué porcentaje, no, la población no, perdón, la superficie, y qué porcentaje de la superficie, ¿sí?, representa eso con respecto al total mundial. Una aclaración, esta base de datos de países, la saqué de internet, no está muy actualizada, que digamos, así que por ahí hay países que no existen más, o faltan países porque se crearon nuevos, ¿sí? No, es para practicar, no es una clase de geografía, ¿sí? Así que puede ser que encuentren algún nombre que no va o un dato que no corresponde, ¿sí? Por ejemplo, Argentina creo que tiene una población de 38 millones y es mucho mayor, ¿sí? Así que eso sepan entender. Así que bueno, laburan con eso, no deberían tener problemas para abrir el archivo y leer los registros, todo eso lo tendrán que hacer, pero no debería ser un problema. Y bueno, eso sería la actividad, ¿sí? Bueno.
¿Alguna duda? También vamos a subir con el archivo de docentes, el cargar, el listar todos, ¿bien? Y listo, bueno, con eso ya tienen para trabajar esta semana. ¿Cuándo se sube esta clase? No estaba grabando, weón. Nada, no me digas. Mañana seguramente cuando termine de procesar todo lo subimos a YouTube. Bueno. No, yo me acuerdo que lo grabé, por eso no. No, está bien, no, pero yo dije, bueno, seguramente acá Sí, sí, vamos a banearlo ahora ya. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, algo? trabajamos y nos divertimos. Entendí la referencia. Bien. Bueno, gente, nos vemos entonces la próxima. Ya saben dónde pueden encontrar la actividad. Y hay un apunte de archivos también. Y Traten de hacerlo en base a lo que se acuerdan, en base a lo que se haya grabado de la clase. Traten de hacerlo ustedes, a ver hasta dónde les sale y todo lo demás. sí, practiquen esto porque la semana que viene, cuando veamos unas funciones de archivos más y como más funcionalidades a este archivo de docentes, si no pudieron lograr el trabajo más básico, que es por ahí agregar un registro, listarlos a todos, se va a complicar un poco, ¿sí? Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chau, profe. Nos vemos. Chao, nos vemos. No, gracias, hasta Chao, luego. luego. profe, nos vemos. Nos vemos. Chao. Saludos. Chao, buena semana.